Acercarte a este lugar. El Señor quiere hacer un milagro en esta noche. El Señor quiere obrar en tu vida en esta noche. Te estamos invitando y te estamos esperando en este lugar. Si tienes alguna petición por tus hijos, por tu familia, por tu hogar, vení, trae esa petición, que aquí estamos para orar por tu vida. Gloria al nombre del Señor. Le damos gracias a Dios. Santo es el Señor. Bendito sea el Señor. Amén. Gloria al nombre de Dios. Gloria a Dios. Vamos a estar compartiendo la palabra del Señor. Es una palabra que ya se mencionó el día viernes. Gloria al nombre del Señor. Pero yo, cuando el Señor me había dado esta palabra, cuando había pasado esta dificultad que había pasado en mi vida, gloria a Dios, le había dicho al Señor el día... Gloria a Dios, el día que yo predique por primera vez en una campaña, Señor, yo voy a dar este testimonio y voy a dar esta palabra con la cual tú me habías levantado y con la cual Él habría obrado en mi vida. Gloria al nombre del Señor. Le damos gracias al Señor por su presencia, que el Señor esté bendiciendo este barrio, que el Señor bendiga a cada uno de los hermanos que nos estuvieron acompañando durante estos 3 días, como decía el pastor. No va a ser el último día. Gloria al nombre del Señor. Pensamos seguir viniendo, trayéndote la palabra de bendición. Gloria al nombre del Señor. Vamos a compartir la palabra del Señor. Amén. Ahí en San Juan 11:39. Gloria al nombre del Señor. Santo es el Señor. Ya por este pasaje pasamos el día viernes. Gloria a Dios. Pero hoy el Señor quiere hacer otra cosa. Amén. El Señor nos sigue hablando. Sigue hablando a este barrio. Sigue hablando a tu vida. Sigue hablando a tu corazón. Y si seguís endureciendo tu corazón, el Señor te va a seguir hablando. Gloria al nombre del Señor. Santo es el Señor. Bendecimos al Señor. Dice la palabra del Señor ahí en San Juan 11, gloria a Dios, 39. Dijo Jesús: quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Le damos gracias al Señor, amén, y le doy gracias al Señor en este día, porque hoy puedo traer esta palabra. Como le decía al principio, siempre le dije al Señor, el día que yo predique en una campaña, gloria a Dios, voy a dar esta palabra y voy a dar este testimonio. Santo es el Señor. Sabemos la historia de Lázaro, que había muerto, gloria al nombre del Señor, cuando vino Marta y le dijo, y cuando mandaron llamar al Señor Jesús, diciéndole, avisándole que Lázaro estaba enfermo. Santo es el Señor. Y el Señor esperó durante 2 días para ir. Él no se apresuró para ir en aquel lugar, porque el Señor sabía lo que tenía que pasar. Sabía que Dios se iba a glorificar en aquel lugar. Santo es el Señor. Y dice que cuando el Señor le dijo a sus discípulos, santo es el Señor, cuando el Señor le dijo a sus discípulos, vamos porque Lázaro está enfermo. Gloria a Dios. Lázaro está muerto. Vamos en aquel lugar. Vamos a despertarle. Vamos a resucitarle. Santo es el Señor. Y los discípulos le decían, bueno, si duerme, Él sanará, se despertará y sanará. Gloria al nombre del Señor. Pero el Señor sabía de qué le estaba hablando. Y el Señor daba gracia porque ellos no habían creído, porque no estaban en aquel lugar. Y le decía que esa enfermedad, le decía a la hermana de Lázaro, no iba a ser para muerte, sino para que la gloria de Dios sea manifestada en aquel lugar. Gloria al nombre del Señor. Hermano, hoy te vengo a contar un testimonio, el cual he pasado yo, el cual ha pasado mi familia, el cual ha pasado mi hija. Gloria al nombre del Señor. Santo es el Señor. Y en aquel lugar, cuando estábamos pasando esa dificultad, cuando los médicos nos decían por mi hija que iba a morir, el Señor me daba esta palabra: esta enfermedad no es para muerte. Santo es el Señor, sino que era para que Dios se glorificara en aquel lugar. Santo es el Señor. Hermano, en el 2011, gloria a Dios, un día vinieron y me avisaron que mi hija le dolía la cabeza y tenía que ir a buscarla al colegio.
Fui a buscar a mi hija al colegio, la traje a casa y ella le dolía mucho la cabeza, le dolía mucho el estómago, gloria al nombre del Señor, y había momentos que deliraba, que decía que le dolía la muela, que tenía un agujero en la cara, que tenía un agujero en la cabeza, que tenía un agujero en los ojos, gloria al nombre del Señor, y ese día, esa tarde la llevé al hospital, nos quedamos internados en aquel lugar, gloria al nombre del Señor, nos internaron, quedamos toda la noche y ella empezó a convulsionar. Y esa noche no durmió toda la noche, ni yo tampoco, porque estaba ahí al lado de mi hija y no sabía qué es lo que le estaba pasando. Gloria al nombre del Señor. Al otro día nos dijeron que nos teníamos que ir, teníamos que volver a nuestra casa y tenía que llevarla a un lugar donde tenían neurología. Gloria a Dios. Y estuvimos ese jueves en casa y ella empezó a convulsionar, no durmió toda la noche, empezaba a gritar, hablaba cosas que no tenían sentido. Gloria al nombre del Señor. Y así estuvimos ese jueves, ese martes, sábado, domingo, y seguía peor, convulsionaba y hablaba cosas que no tenían sentido. Gloria al nombre del Señor. Y le hablábamos a otras personas y comenzamos a orar. Y hasta que un día lunes vino un evangelista a verla porque le habíamos comentado lo que estaba pasando. Y este evangelista, el Señor directamente le mostró, le dijo, el Señor está mostrando que la tienen que llevar al Garrahan. Y la llevamos, hermano, ese día al Garrahan. Esa misma tarde la llevamos en aquel lugar, la internaron y estuvimos durante 5 días ahí en la guardia. Gloria al nombre del Señor. Ella todavía hablaba, pero cosas incoherentes, no tenía sentido lo que decía. Gloria a Dios. Y para ese día jueves ella ya empezó a debilitarse, ya se empezó a debilitar, ya empezaba a no caminar. Gloria a Dios. Y yo estaba tan cansada que llamé a mi esposo. Cuando terminó el culto lo llamé y le dije que fueran a aquel lugar porque ya no aguantaba más, porque estaba ahí al lado de ella y ella sin dormir y empezaba a moverse el cuerpo. Gloria al nombre del Señor. Movía la cabeza, movía todo el cuerpo, no tenía dominio propio de su cuerpo. Gloria a Dios. En aquella noche fue mi esposo con unos hermanos evangelistas en aquel lugar. Yo me fui y volví a mi casa a descansar esa noche. Gloria a Dios. Y al otro día temprano, ese día viernes, mi esposo me llama que tenía que ir, llevarle ropa a mi hija que ya no tenía dominio de su cuerpo, no podía dominarse ella misma. Cuando llegué en aquel lugar, hermano, ella ya no caminaba. De un día para otro dejó de hablar, dejó de caminar, dejó de comer. Gloria a Dios. Y ese día sábado ya nos internaron, nos llevaron al 3er piso a internarnos directamente. Gloria a Dios. Y cada día que pasaba iba siendo peor. Ella empezaba a convulsionar peor. Gloria a Dios. Ella ya no nos conocía más. Ella no hablaba más, ella no caminaba más, ella ya no comía más. Empezaron a ponerle sonda para poder alimentarla. Gloria al nombre del Señor. Y le damos la gloria al Señor, amén. Santo es el Señor. Y estábamos, hermano, en aquel lugar. Como padre, usted puede imaginarse cómo estaba nuestro corazón, cómo estábamos allí sufriendo por nuestra hija, buscando una respuesta, buscando y queriendo saber por qué estábamos en aquel lugar, para qué el Señor nos había llevado en aquel lugar. Santo es el Señor. Y cada día que pasaba iba siendo peor y mi hija iba empeorando. Gloria a Dios. Y nosotros clamábamos al Señor, le decíamos, ¿qué es esto? ¿Por qué nos trajiste a este lugar? ¿Por qué nos trajiste? Hoy la hermana decía, gloria a Dios, decía que a veces preguntamos a Dios por qué y tenemos que preguntarle para qué. Gloria a Dios. Y en aquel momento no comprendíamos que era un para qué, que era con un propósito que el Señor nos había llevado en aquel lugar. Gloria al nombre del Señor. Y empezaron a pasar los días.
Empezaron a pasar los días y cada vez era peor. Santo es el Señor. Hermano, nos sentíamos por el piso, sentíamos que nuestro corazón se rompía. Gloria al nombre del Señor. Nuestros hijos quedaron solos en mi casa. Tenemos 6 hijos. Gloria a Dios. Y ella se empezaba, su cuerpo saltaba por el aire y tenía una fuerza tremenda que a veces éramos entre 5 agarrándola y no la podíamos sostener. Gloria al nombre del Señor, y teníamos que estar sí o sí con mi esposo y yo, los dos juntos en aquel lugar, internados. Y mis hijos estaban solos en mi casa. Gloria a Dios, pero allí estaba un pueblo, ahí estaba un pueblo que estaba clamando. Santo es el Señor. Dice que cuando un hijo de Dios está pasando por lucha, por prueba, Él mueve a quien tiene que mover. Santo es el Señor. Hermano, a mis hijos no les faltaba nada en mi casa. Yo como madre me preocupaba, decía, ¿y ahora qué voy a hacer? No puedo trabajar, no podemos trabajar ni mi esposo ni yo, porque teníamos que estar en aquel lugar. Santo es el Señor. Pero hermano, un día vine después de 2 meses, volví a mi casa un sábado para descansar y mi hijo me decía, ma, no te preocupes porque no nos falta nada. Santo es el Señor. Había abundancia en mi casa porque el Señor estaba moviendo a quien tenía que mover. Gloria al nombre del Señor. No le faltaba nada. El colegio, hermano, traía bolsas de pan, traía canastos de verdura, traían cuantas cosas. Gloria al nombre del Señor. No nos faltaba nada. ¿Por qué? Porque estábamos confiando en un Dios grande, porque somos hijos de Dios y estamos pasando por una dificultad y el Señor jamás abandona a sus hijos. Gloria al nombre del Señor. Y hoy venimos, amén, en este lugar a decirte que ese mismo Dios, el que estuvo con nosotros en aquel lugar, está contigo y estará siempre. Aunque el hombre o la mujer te abandone, el Señor jamás te va a abandonar. Santo es el Señor. Y hermano, y estábamos en aquel lugar, pasaba 1 mes, pasaba 2, pasaba 3 meses y los médicos no nos daban esperanza. Nos decía, ustedes van a estar aquí durante 1 año y esto no va a cambiar. Santo es el Señor. Tu hija no va a caminar más, me decían. Tu hija no va a hablar más, ella se va a quedar así. Comiencen a moverse, a buscar silla de ruedas. Comiencen a moverse, a buscar camas ortopédicas, que ella no se va a levantar más. Gloria al nombre del Señor, hermano. Y si usted viera las cosas que le hicieron, las cosas que le hacían, santo es el Señor. Usted como madre, como padre, se imaginará el dolor que teníamos. Había momentos que mis brazos caían por el piso. Santo es el Señor. Y en aquel lugar me tomaban por loca. Gloria a Dios, porque ningún médico jamás me vio llorar delante de ellos. Porque en aquel lugar aprendí a no llorar delante del enemigo. Santo es el Señor. Uno cuando está pasando por dificultades tiene que llorar, pero en la presencia de Dios, no en la presencia del enemigo, sino en la presencia de Dios. Santo es el Señor. Y declaraba, y cada vez que venían y me decía, tu hija no va a caminar más, le decía, no, ella se va a levantar. Cuando venían y me decían, tu hija no va a hablar más, no, ella se va a levantar y va a alabar a Dios, porque Dios la trajo en este lugar con un propósito. Y ese propósito, hermano, era el cual teníamos que ir en aquel lugar a predicar la palabra del Señor, a llevar las buenas nuevas, a llevarle a aquellas personas que no tenían una esperanza, porque tenían a sus hijos en ese lugar. Gloria al nombre del Señor, el cual estaban pasando cosas peores que nosotros. Nosotros tal vez mirábamos nuestro problema, la mirábamos a nuestra hija allí tirada, que no nos conocía. Gloria a Dios. ¿Sabe lo que era para nuestro corazón que nuestra hija no nos conociera? No, nos miraba y le decíamos, ¿quién soy? ¿Sabe quién soy? Y ella nos decía, no, nos hacía una seña con la cabeza y no nos conocía. Gloria al nombre del Señor. E iba pasando el tiempo, gloria a Dios, y le empezaron a hacer plasmaféresis. Gloria a Dios, que eran 2 caños que le metían acá en el cuello